célula. Voy a tomar apuntes, tomen verdaderos apuntes. La inflamación es una respuesta vascular ante la lesión de los tejidos. Clásicamente hemos visto que la inflamación se divide en aguda y crónica. Pero no es que sean todas las inflamaciones en ese nivel, ¿no? Aguda y crónica. Cuando la inflamación es leve, el agente causal, digamos, es una infección leve, o la lesión ha sido muy pequeña, pues la inflamación va a ser de corta duración, va a ser simplemente aguda. Los polimorfos nucleares, los neutrófilos y los macrófagos van a eliminar rápidamente al agente causal, células muertas o patógenos, o ambos, si existe infección. Y pues la inflamación aguda termina, va a acabar. Y es acá en este momento donde ya va a empezar una secuencia de reparación. Bien. A eso se le va a denominar resolución. Bien. Es la evolución normal de una inflamación aguda, exitosa. Entonces, cuando hay resolución, pues la inflamación aguda termina y comienza ya la reparación del tejido, la reparación tisular. El macrófago que actuó al principio, el macrófago inflamatorio, se va a denominar M1. Este macrófago inflamatorio es el que fagocita células muertas y patógenos, el que produce interleucinas inflamatorias, ¿no? Citocinas muy potentes como la interleucina 1, interleucina 6, factor de necrosis tumoral alfa. Es el que controla la inflamación. Es el que va a permitir que la inflamación continúe hasta que termine. Y cuando ya termina, se va a formar otro macrófago diferente, el macrófago M2. Es distinto. Este macrófago M2 ya va a ser reparatorio. Es el que va a trabajar en esta etapa de resolución y va a producir otro tipo de citocinas muy diferentes. Entre esas citocinas que produce, ahí tenemos la interleucina 10 y el factor de crecimiento transformante beta. Ambas citoquinas que produce tienen efecto antiinflamatorio. No quiere que la inflamación otra vez se reactive, no todo va a producir daño otra vez. Es antiinflamatorio, inmunosupresor. Y además, como es reparatorio, quiere hacer este objetivo de reparar el tejido, va a producir factores de crecimiento. Los factores de crecimiento serán los que induzcan la proliferación de vasos nuevos y fibroblastos. Ahora hay tres factores principales, tres factores claves que el macrófago M2 produce en la reparación. El primero, el factor de crecimiento de endotelio vascular. Este factor induce angiogénesis porque hace crecer al endotelio de los vasos sanguíneos. Entonces se van a formar nuevos vasos sanguíneos a partir de los preexistentes. Van a haber nuevos vasitos muy pequeños, desde arteriolas, desde capilares o desde vénulas, ¿no? La microcirculación. Otro factor de crecimiento, el factor de crecimiento fibroblástico. Este lo que va a inducir es una proliferación de fibroblastos. O sea, que los fibroblastos tengan mitosis, prolifere su número. Porque los fibroblastos normalmente están en fase G0, no tienen mitosis, son quiescentes. Recibir este factor de crecimiento los reactiva.
entran al ciclo celular y otra vez tienen mitosis y mitosis y aumenta su número. Va a haber hiperplasia de fibroblastos. Y el último factor de crecimiento importante es nuevamente el factor de crecimiento transformador beta. No solamente es antiinflamatorio, también induce a la fibrosis. Que los fibroblastos nuevos produzcan fibras de colágeno. Así el tejido reparatorio se va a reparar con fibrosis, con depósito de colágeno. Ese depósito de colágeno va a sustituir al tejido dañado, lo va a rellenar. En epitelios hay otro factor, porque estos tres que estoy aquí poniendo son principalmente para tejidos conjuntivos, como la dermis. Y estos van a formar un tejido de reparación especial. Pregunta de examen: el tejido de granulación. Este tejido de granulación es muy activo, es dinámico. Va a tener nuevo tejido colagenoso, más sangre por la angiogénesis y la reparación es rápida. Ahora, en epitelios viene otro factor de crecimiento distinto, el factor de crecimiento epitelial, ¿no? Para epitelios. Este factor lo que induce es una regeneración celular. Que las células que han muerto por la necrosis, que han muerto por la infección, sean sustituidas por nuevas células idénticas. Se regenera el tejido. Células se sustituyen por células. En cambio, cuando es fibrosis, las células muertas se sustituyen por colágeno. Es muy diferente. Por eso aquí va a ocurrir una hiperplasia también, un aumento del número de células, una hiperplasia fisiológica compensadora. Un ejemplo sería el hígado. El hígado se regenera, ¿no? ¿Por qué? Porque hay factor de crecimiento epidérmico. Este es otro factor de crecimiento, pero es menor. El factor de crecimiento similar a la insulina. 1. Es un factor de crecimiento que también induce mitosis. Los dos van a producir entonces una regeneración continua por mitosis de las células sanas para sustituir a células muertas. Miren cómo este macrófago reparatorio pues, es el pilar para la regeneración, por un lado, y para la cicatrización, por otro. Con el tejido de granulación con fibrosis. Los tejidos pueden curarse por ambas formas, cicatrización más regeneración. Algunos tejidos solamente se van a curar mediante cicatrización, no regeneración. Y otros simplemente por regeneración. Entonces puede ser una o puede ser ambas. Eso depende del tejido. Por eso los tejidos se van a clasificar en 3 categorías. ¿Bien? Tenemos la primera categoría, tejidos lábiles. Segundo, tejidos estables. Tercera categoría, tejidos permanentes. Esta clasificación, las 3 categorías, pues depende de una cosa: el ciclo celular. Depende si las células tienen ciclos celulares rápidos, que sean pues intermedios o que no tengan ciclo celular. ¿Recuerdan que el ciclo celular tiene 2 etapas? Eso es histología, ¿no? Lo que estoy preguntando. ¿Cuáles son las 2 etapas
del ciclo celular. Tienen dos, ¿no? Así como si fuese una tortita, ¿no? Se parte en dos. ¿Cómo se llama esta etapa? Interfase. Y la interfase tiene intervalos. 3 intervalos. El primer intervalo se llama fase G1. El segundo intervalo, fase S. El tercer intervalo, fase G2. G, por si acaso, viene del inglés gap. Eso significa G. Gap, intervalo. Y la segunda parte sería la fase M, porque se llama M de mitosis, división celular. ¿Se acuerdan que la mitosis tiene 4 fases? A ver, John, ¿cuáles son las 4 fases de la mitosis en orden? Anafase. John, ¿no? Joaquín, Robert. Anafase, En orden, primero en orden. La primera es primera profase. Profase. Segunda, metafase. Metafase. Cambio, ¿no? Metafase. Metafase. Tercera, anafase. Anafase. Ana significa separación. Y última, telo. Telo significa final, último. Telofase. Ahora, alguna vez les dije que es siempre división, nunca es multiplicación. ¿Bien? La célula se va a partir en 2 mitades, se va a dividir. Entonces, una célula, miren, aquí tenemos una célula en fase G1, es una fase metabólica, es una fase de crecimiento celular, donde las células aumentan su citoesqueleto, sus membranas y organelas, y son muy activas metabólicamente. Están trabajando. ¿Bien? Una vez que la célula ya tiene su tamaño completo, ha crecido, ya se prepara para la mitosis, ¿no? Con la fase S. S de síntesis de ADN. Se va a sintetizar un nuevo DNA, ADN. Se va a copiar. Se va a producir una réplica exacta. Por eso en la fase S ocurre la replicación, ¿no? Del ADN. Si quieren, duplicación del ADN, se va a duplicar. Porque así van a tener 2 copias exactas para las 2 células hijas. ¿Bien? Después de la síntesis de ADN viene la fase G2, la fase de revisión. O sea, ese ADN duplicado, esa copia, tiene que revisar si no hay errores. Si hubiese un error, si hubiese tal vez un nucleótido fuera de lugar, aquí nuestro gen P53 actúa. Detecta el error con enzimas, ¿no? Que revisan, enzimas revisadoras, y el error lo pueden corregir. Hay enzimas reparadoras, ¿no? Exonucleasas que sacan el nucleótido erróneo, endonucleasas colocan el correcto. Y si pues se ha corregido completamente, continúa la profase. Pero si los errores son muy grandes o no son reparados, son irreparables, el P53 opta por la apoptosis antes de la mitosis. En fase G2 la célula muere. Todo el ciclo celular se detiene para revisarse y si todo está ok, continúa. Si hay errores, todavía apoptosis celular. Y con eso se evita el cáncer. Porque esos errores son mutaciones genéticas. Ahora con la profase, recuerden, en el núcleo de la célula, no recuerdo aquí de histología, la cromatina se condensa para formar cromosomas. Como está duplicado el ADN, los cromosomas van a ser duplicados. Tienen cromátidas gemelas, ¿no? Hermanas. La envoltura nuclear desaparece. Termina la profase. Metafase. Los cromosomas se alinean en el plano ecuatorial, gracias al uso mitótico.
microtúbulos. ¿Listo? ¿Ven? Como una célula no tiene núcleo, por eso se llama metafase. Ha cambiado. Ahora es una célula procariota, ya no eucariota. Anafase, separación. El uso mitótico, el microtúbulo se acorta. Con esto hace que se provoque la disyunción de cromosomas, separación. El cromosoma que parece una X se parte a la mitad, se separa. Y se van a los polos opuestos. Telofase. Aquí ocurre ya la división de la célula, la citocinesis. ¿Dónde? ¿No? El material genético ya ha sido dividido, los cromosomas empiezan otra vez a desenvolverse, formando cromatina. Y la citocinesis pues, divide al citoplasma. La célula se ha dividido en dos mitades. Ahí cada célula hija, que es diploide, ¿no? 2N, que es idéntica genéticamente, pues como son de la mitad de tamaño, entran a fase G1, fase de crecimiento, y recuperan su tamaño, sintetizando citoesqueleto, membranas celulares de fosfolípidos, organelas, todo se empieza a recuperar. Y la célula crece. Ese es el ciclo. Todo este ciclo celular pues, está regulado por unas enzimas, por unos factores, bueno, son factores fosfatados, las ciclinas de ciclo celular. Ahora, los ciclos celulares pueden ser rápidos. Eso es característico de las células lábiles. Ciclos inmediatos. Células que tienen mitosis viven poco tiempo, viven días. Pueden vivir entre 2 días, 4 días, 5 máximo. Y otra vez tienen que tener mitosis. Porque las células mueren por apoptosis, normal. Termina su ciclo vital, la célula muere, pues tiene que haber otra célula que la reemplace. Por eso los tejidos lábiles son de ciclos celulares rápidos. Mitosis constante. Pocos días de vida. Tejidos estables. Son células que viven años. Hasta pueden vivir décadas. Entonces, estas células tienen ciclos lentos, muy pausados. Como viven varios años, su ciclo celular está detenido. Y está detenido aquí, en una fase especial que está fuera del ciclo celular, llamado fase G0. Cero, ¿no? Fuera. Entonces, estas células estables son quiescentes. Están como dormidas. Sí, son activas, pero no tienen mitosis. Ejemplo, hepatocitos. En el hígado los hepatocitos son muy metabólicos, son muy activos, pero no tienen mitosis. Otro ejemplo, fibroblastos. Están en el tejido conjuntivo, inactivos. Viven por décadas. Ahora, cuando el tejido es dañado, este tejido estable tiene una lesión, han muerto células, recién las células reingresan al ciclo celular. ¿Gracias a qué? A factores de crecimiento. Nos hace despertar. Entonces las células G0 entran a la fase G1, crecen. Fase S de inmediato, sintetizan ADN. Fase G2 lo revisan y fase M, mitosis. Y así se vuelven activas en el ciclo celular otra vez. Hasta que ya la regeneración está completa. Entonces, este tipo de ciclo celular es a requerimiento. Solamente cuando es necesario. Una vez que el hígado está completo, se ha regenerado totalmente, las células otra vez salen del ciclo celular. Otra vez se vuelven quiescentes. Los fibroblastos nuevamente se vuelven inactivos. Sintetizan colágeno, pasan a fase G0. Ahora, las células permanentes. Tejidos de células permanentes no tienen mitosis. Nunca. Jamás. Never. ¿Por qué?
porque son células muy especializadas. Tan especializadas pues, que ya han abandonado el ciclo celular para siempre. Están en fase G0 permanente. Ejemplo, neuronas. ¿No? Son muy especializadas. Muere una neurona, murió. No tiene mitosis nunca. Otros, los miocitos. Las células del músculo, pero que sea músculo estriado. Cardiomiocitos, rhabdomiocitos del músculo esquelético no tienen mitosis. ¿Se acuerdan del infarto de miocardio? ¿Verdad? Cuando había necrosis de coagulación. Mueren los cardiomiocitos, no se reemplazan. No hay regeneración. ¿Qué va a haber entonces? Si no hay regeneración, jóvenes, en los tejidos permanentes, pues va a haber cicatrización. Por eso la zona de infarto, como está muerta, se retiran las células muertas, se reemplaza por colágeno, una cicatriz del miocardio. En tejido nervioso igual. Si hay una necrosis de neuronas al muerto, este tejido se vuelve cicatrizal, lleno de colágeno. Porque no hay reemplazo de nuevas células. Otro, que también no tiene mitosis, adipocitos. Las células del tejido graso, adiposo, son células permanentes. Estos no va a haber un aumento del número de células, no hay hiperplasia jamás, va a haber hipertrofia. Y si se muere el tejido adiposo, no lo reemplazan. Cuando haces liposucción, se retira el tejido adiposo, nunca más crece otra vez, no hay más número de células que los reemplacen. Solamente depósito de lípidos, ¿no? Triglicéridos, que pueden aumentar el tamaño. Entonces, vean cómo la regeneración y la cicatrización depende del tejido. En tejidos lábiles va a haber regeneración por mitosis. En tejidos estables también regeneración, pero es a requerimiento. Y en tejidos permanentes, solo cicatrización. ¿Entendido esa parte? Ahora pasamos a inflamación crónica. Voy a borrar esta parte. Brian. Perdón, doctor. ¿Están tomando apuntes o no? Más, tus apuntes están más bonitos que dicen la pizarra. Solo quiero, miren, su atención, que me sigan aquí el hilo, la explicación, que estén muy atentos a todo. No tanto es la memoria, sino la correlación que hagan. Nuevamente volvemos a inflamación aguda. Hemos dicho que cuando existe la eliminación del factor que esté causando daño, pues viene la resolución, ¿verdad? Pero ¿qué pasaría si la inflamación aguda no puede eliminar al agente causal? Y este persiste, ¿no? Un agente o una lesión persistente que continúe por más tiempo, pues la inflamación también se va a extender, se va a alargar. Lo normal es que dure pocos días la inflamación aguda y llega a la resolución espontánea. Pero cuando la herida es muy grande, la lesión es extensa, el agente infeccioso puede ser, siga persistiendo, la inflamación se alarga por semanas. Y pues se va a convertir en inflamación crónica. Aquí va a haber varios cambios. Uno de los principales cambios es el infiltrado de leucocitos. El infiltrado leucocitario de glóbulos blancos, típico de la inflamación aguda, es polimorfo nuclear. O sea, hay neutrófilos, que son los primeros en llegar a actuar, y macrófagos inflamatorios, M1. ¿Bien? Pero como ha fracasado la inflamación aguda para eliminar a
los patógenos, ahora van a ser reemplazados por otro. Por un infiltrado mononuclear, correcto. ¿No? Ya no es polimorfo, ahora es mononuclear. ¿Dónde van a intervenir? Pues los linfocitos, en reemplazo de los neutrófilos. Pero los macrófagos continúan al lado de los linfocitos, ayudándoles. Pero no van a ser macrófagos M1, ya no van a ser inflamatorios. Ahora van a ser macrófagos activados. Porque va a venir otro tipo de citocina especial, interferón gamma. El interferón gamma es una citocina poderosa. Es producida por los linfocitos T y pues va hacia los macrófagos para activarlos y convertirlos en células más especializadas, ya no simples macrófagos. Se pueden convertir en células presentadoras de antígenos. Captar por fagocitosis un patógeno, procesarlo y presentar fragmentos antigénicos. Se pueden convertir en células epitelioides, macrófagos grandes, aplanados, y se van juntando para formar una barrera de contención, un granuloma. Y células gigantes multinucleadas, donde se fusionan varios macrófagos, formando una célula grande, ¿no? Gigante. Puede ser de tipo Langerhans, cuando es tuberculosis, o de tipo cuerpo extraño, cuando algún material, cuerpo extraño, esté presente en un tejido, no se puede eliminar, lo van a rodear como granuloma. Empezamos con las células presentadoras de antígeno. ¿Cómo van a actuar con los linfocitos? Saben que los linfocitos T, que son los principales que regulan la inmunidad celular, pues no pueden detectar patógenos. Los linfocitos T no identifican un patógeno. Si una bacteria pasa de frente por un linfocito T, ni cuenta se da. No pueden. Porque los linfocitos T ya son células muy especializadas que solamente reconocen fragmentos antigénicos que estén procesados. Y quien va a hacer ese proceso y presentación son las células presentadoras de antígenos. Empecemos con estas. Es un grupo élite, un grupo selecto de 3 células nada más. Aquí van a estar presentes los macrófagos activados. Aquí van a estar las células dendríticas, ¿no? Que son un tipo de macrófago así. Parece una dendrita de neurona. Estos son macrófagos intraepiteliales. Están en epitelios de piel y mucosas. Y tienen esta forma como dendritas para atrapar patógenos. Justamente cuando entren a la primera línea de defensa, piel y mucosas. Y tenemos al linfocito B, de la inmunidad tumoral, también es presentador de antígenos. Capta un antígeno por sus receptores y lo endocita. Lo interna, lo procesa y lo presenta a linfocitos T. Ahora, estas células van a hacer esta función, presentación antigénica. Esa es una función tan esencial de la inmunidad. Aquí voy a dibujar un macrófago. Este macrófago ha fagocitado un patógeno. Por ejemplo, una bacteria. En su fagosoma, la bacteria va a ser destruida, ¿no? Por las enzimas, las especies reactivas de oxígeno, se va a degradar. Pero no va a ser destruido totalmente, sino lo que va a hacer es fragmentarlo en pedacitos, en fragmentos antigénicos. Son como muestras del patógeno. Esos fragmentitos se van a fusionar con una proteína
que sale del retículo endoplásmico rugoso. Esta proteína es el complejo mayor de histocompatibilidad, MHC. Es una proteína, ¿sí?, medio plegada. Hay clase 1 y clase 2. El de clase 2 es exclusivo de estas células presentadoras de antígeno. Los dos se juntan, el fragmento antigénico y la vesícula, para que esta proteína mayor, del complejo mayor de histocompatibilidad, vaya hacia la membrana celular y aquí exponga ese fragmento antigénico. Ahí está, a la superficie. Esto también recibe el nombre de epítope, encima de todo. Ya está entonces el epítope listo, el fragmento antigénico listo y expuesto para ser reconocido. Ahora, los linfocitos T. El linfocito T helper, el CD4, es el linfocito que identifica este complejo mayor de histocompatibilidad. Lo reconoce gracias a un receptor especial que tiene, el receptor de célula T. Y además, un complemento también, o sea, un anexo, la molécula CD4. Es como un ganchito que se va justamente a enganchar a este complejo de histocompatibilidad. Ahora, para que estos linfocitos vengan a reconocer, las células presentadoras de antígeno van a producir una interleucina, la interleucina 12. Este produce quimiotaxis, atracción de estos linfocitos T para que vengan a reconocer el epítope. ¿Bien? Ahora, cuando ya el linfocito T llega y reconoce acá el epítope, el linfocito T se activa. Recién se da cuenta que hay infección. Y lo que va a hacer ahora es diferenciarse, o sea, se va a transformar. En esta diferenciación, el linfocito T va a producir interleucinas para sí mismo, para sus propios receptores, y produce interleucina 4. Esta interleucina para sí mismo, ¿no?, de forma autócrina, hace que el linfocito T helper se convierta en linfocito T H1. Oh, perdón, no es H1, H2. Este linfocito TH2 ya es muy especial. Este es el que va a regular la inmunidad humoral, la formación de anticuerpos. Anticuerpos que neutralicen a las bacterias. Pero no puede ser el único que esté trabajando. Entonces, gracias a que produce más interleucina 4, esta interleucina va a permitir que tenga expansión clonal. O sea, activa su mitosis y va a formar copias, clones, exactamente. Entonces el linfocito T se divide en 2. Estos 2 se van a dividir en 4. Los 4 se dividen en 8. Y así de forma exponencial. Y todo el linfocito T ya está diferenciado. Directamente ya es H2. Todos están activos. Y ya tenemos un ejército de clones. Esto es hiperplasia, el aumento del número de células. Ahora, miren, ya hay muchos. Un linfocito puede crear hasta 500 clones, ¿no?, en pocos minutos. Es muy rápida la mitosis. La gran mayoría, casi un 80%, van a ser células efectoras. O sea, células que van a organizar la inmunidad, la inflamación crónica. En cambio, un 20% se van a convertir en linfocitos T de memoria. Están activos, pero se van a ir a los ganglios linfáticos, al bazo, amígdalas, porque estos linfocitos de memoria van a llegar a los nódulos linfoides. Y ahí se van a quedar para siempre. Los nódulos linfoides, ¿no?, aglomeraciones de linfocitos de memoria.
esperando encontrar nuevamente al patógeno y reactivar en un futuro. Ahí está la memoria inmunológica. Ahora, los efectores tienen que regular inmunidad tumoral. Entonces, cada uno de estos linfocitos T, H2 va a estimular a los linfocitos B. Linfocitos B activados, pero que necesitan clonarse, necesitan formar más linfocitos. Entonces, se produce interleucina 4, otra vez la 4. Y esto hace que el linfocito B pueda tener mitosis, expansión clonal, formando linfocitos B activos. Para que este linfocito B se haya activado, tiene que haber reconocido al antígeno. Al antígeno, tiene que ya conocerlo. Por eso es célula presentadora del antígeno. Ha captado un antígeno, lo ha procesado, se ha activado. Hasta puede presentar los linfocitos T, igual que el macrófago. Y cuando recibe interleucina 4 y hay expansión clonal, ahora viene la diferenciación. El 80% más o menos se va a diferenciar a células efectoras, igual que el otro grupo. Y el 20% a linfocitos B de memoria, que se van hacia los ganglios linfáticos, hacia los nódulos linfoides. De estas células efectoras, a cada linfocito B se va a convertir en célula plasmática, en plasmocitos. Y estas células plasmáticas comienzan la síntesis de anticuerpos, inmunoglobulinas, que ya van a detectar a las bacterias, a los patógenos. Entonces aquí, miren, la infección va a ser ya erradicada rápidamente y muy efectivamente. Porque como las bacterias tienen antígenos, ¿verdad?, en su superficie, esos antígenos van a ser detectados por los anticuerpos, las inmunoglobulinas, y empiezan a recubrir al antígeno. Los empiezan a opsonizar. Antígenos opsonizando bacterias. No, perdón, antígenos. Anticuerpos opsonizando bacterias. Se van a formar inmunocomplejos. El activador de la vía clásica del complemento se va a activar. El complemento va a aumentar la inflamación, aumenta la fagocitosis y la lisis. Y además, pues, si está opsonizado, los macrófagos con sus receptores captan más rápidamente a estas bacterias opsonizadas y aumenta la fagocitosis y otra vez se cumple el mismo ciclo. Más rápido. Va a haber fagocitosis, procesamiento, presentación y otra vez una activación. De linfocitos T, linfocitos B. Formación de anticuerpos y otra vez todo continúa. Es el ciclo inmunitario. Celular humoral. Con esto, la inflamación crónica puede tener más éxito para eliminar al patógeno. Ya que los neutrófilos, recuerden, solamente fagocitan, no hacen nada más. Pero aquí ya están actuando células de memoria, células efectoras, anticuerpos. ¿Bien? Y una vez que la inflamación crónica ha eliminado al patógeno, viene recién la resolución. Y aquí ya trabajan los macrófagos M2, ¿no?, reparatorios. Bien, es como un resumen de lo que es la inflamación crónica. Ahora pasamos a células epitelioides y células gigantes multinucleadas. Estas van a actuar en casos especiales de inflamación crónica. Cuando actúan estos dos, epitelioides y gigantes multinucleadas, van a formar lo que conocemos como granuloma. Una estructura en forma de granuloma, un cuerpo granular. Por eso, siempre el granuloma está presente en la inflamación crónica. Siempre. Por eso esta se llama granulomatosa.
Puede ser por una bacteria muy persistente y además muy tóxica, como el Mycobacterium tuberculosis. Este Mycobacterium tuberculosis tiene antígenos muy tóxicos en su cubierta. Es una micobacteria, ¿no? Es como un hongo. Y entre estos tenemos al lipopolisacárido, el lipoarabinomanano. Al simple contacto con las células, o sea, con una célula sana, estas les producen lesión grave a las células, una lesión irreversible. Y la célula muere por necrosis, se desintegra. ¿Qué tipo de necrosis produce este Mycobacterium? Gaseosa. Exacto, la necrosis gaseosa. Por eso es deleznable. Son células que ya se han lisado, se han destruido por completo, por esa toxicidad. Además que es resistente a la fagocitosis. Un macrófago se come este Mycobacterium, el Mycobacterium se escapa de su fagosoma y vive dentro del citoplasma, vive ahí latente. Entonces esta infección pues es muy difícil de erradicar porque la necrosis gaseosa se sigue extendiendo y extendiendo. La única solución, encerrar esta necrosis, encerrar al patógeno, formando el granuloma. Y es como formar barreras de contención de 3 niveles. El primer nivel va a estar formado por células epitelioides, los macrófagos que se alargan, ¿no? Crecen y se juntan unas sobre otras, como una barrera epitelial, una barrera física, ¿no? Similar al epitelio. Otro, los macrófagos gigantes multinucleados. Estos van a atrapar a las bacterias que se escapen de esta barrera. Los van a fagocitar y los van a retener en su interior. Algunos serán destruidos, otros no. Y la última, la penúltima, linfocitos T. Los linfocitos T tienen que estar presentes porque ellos van a formar el interferón gamma para mantener activos a los macrófagos. Ahora, el linfocito T que actúa acá es el linfocito TH1. El anterior era 2, ¿no? Inmunidad tumoral. Porque el TH1 regula la inmunidad celular. Y el granuloma está formado de pura célula, macrófagos, linfocitos. Y finalmente, pues, lo que hacen los linfocitos T y también los macrófagos es producir factor de transformación beta y factor de crecimiento fibroblástico, con el objetivo de que estimule la proliferación de fibroblastos en la periferia y estos fibroblastos produzcan colágeno, fibrosis, y el granuloma se vuelve duro, completamente sellado de células y colágeno por encima. La necrosis ya no escapa, ya no se va a extender más, ha quedado cautiva. Y los Mycobacterium también. El Mycobacterium es un patógeno aerobio, necesita oxígeno para su metabolismo, su replicación. Pero aquí ya encerrado no existe oxígeno, es un lugar cerrado. Como no hay oxígeno, entra metabolismo anaerobio y queda latente. Es como que está inactivo, está dormido el Mycobacterium, pero sigue vivo y puede permanecer latente por unos 40, 50 años, toda la vida de la persona. Pero está encerrado, no produce enfermedad. ¿Se ha entendido? Sí. Mire, macrófagos especializados trabajando junto con linfocitos T, con linfocitos B. Esa es inflamación crónica. Bien. ¿Por qué la tuberculosis se puede reactivar? ¿Cuál sería la causa? El VIH. ¿Qué produce este virus? Inmunodeficiencia.
precisamente ataca los linfocitos T helper. Miren, aquí es muy grave. El linfocito T helper H1, H2 es el pilar de la inmunidad adaptativa, celular y humoral. Que el linfocito T helper sea eliminado por el VIH va a hacer que ambas inmunidades disminuyan. Inmunodeficiencia. Si se desarma el granuloma porque ya no hay linfocitos T, ¿no? Ya no se produce interferón gamma, el granuloma pues cae y otra vez el Mycobacterium tiene contacto con oxígeno. Su metabolismo se reactiva, se vuelve aerobio otra vez y se replica. Y la necrosis empieza otra vez a extenderse. Tuberculosis como resultado, pulmonar y extrapulmonar. Por eso es oportunista. Aprovecha la oportunidad de la inmunodeficiencia. Y si no hay anticuerpos, no hay células de memoria, aparecen infecciones también oportunistas, como candidiasis, ¿no? La cándida albicans solamente afecta a personas con bajas defensas. En personas sanas, inmunocompetentes, la cándida no hace daño, porque el sistema inmunitario no lo mantiene a raya. Ahora vamos con las características de la inflamación crónica y la reparación. Preguntas hasta acá, si algo no ha quedado claro, no ha quedado bien explicado. Si quieren que algo pueda recalcar. La trocanteritis, es una inflamación del trocánter. Hay una bolsa de líquido sinovial y es lo que se inflama y a veces puede ser crónica. Esos huesitos, esas bolsas, las articulaciones con la parte del trocánter, son bursas. Y las bursitis pueden volverse crónicas también. Hay corrientes a veces, no sé cómo puede ser el lugar crónico. Hay algunas épocas donde duele, luego rebaja el dolor, vuelve. Eso se denomina remisión y cuando los síntomas van disminuyendo. Entonces existe una reactivación o recaída cuando los síntomas son desarrollados. Puede ser que la inflamación crónica se vuelva a reagudizar. Se reagudiza a veces. Por eso ahorita voy a explicar las características de la inflamación crónica. La inflamación crónica va a tener tres características. Primero, el infiltrado que ya hemos mencionado, mononuclear. Segundo, el daño tisular. Mientras se mantenga la inflamación, siempre el daño es persistente, ¿no? Los tejidos aparecen con lesión, daño. Y el último, fibrosis. Mientras más intentos de reparación fallida existan, hay más fibrosis. Ahora, hay que conocer, jóvenes, de que la inflamación y la reparación no están separados. Uno pensaría que la inflamación comienza, ¿verdad? Y una vez que acaba, comienza recién la reparación, y no es así. Son superpuestos. Primero inicia la inflamación como tal, sea aguda o crónica, pero la inflamación inicia. Y mientras está avanzando la inflamación y está por acabar, aquí ya comienza, se superpone la reparación. ¿Me entienden? Hay una superposición en un momento de la inflamación ya a concluir. Y cuando la inflamación ha terminado, fue exitosa, la reparación sigue continuando hasta la curación del tejido final. Pero puede ser que, como hemos indicado, la inflamación sea persistente, porque el agente causal no desaparece, no se elimina. Y como ya comenzó la reparación, pero la inflamación persiste y se va extendiendo más y más,
la reparación fracasa. Bien, fracasó. Y hemos dicho que el tejido de reparación ocurre en tres cosas: angiogénesis, proliferación fibroblástica y fibrosis. Entonces va a haber fibrosis, ¿verdad? Depósito de colágeno. Ese tejido dañado se está reparando con colágeno, pero ha fracasado la reparación. Todo se reinicia otra vez. Entonces va a haber una nueva reparación. Otra vez comienza. Va a haber angiogénesis otra vez, proliferación fibroblástica y fibrosis nuevamente. Pero si la inflamación crónica sigue persistiendo, otra vez la reparación fracasa. ¿Y qué se ha acumulado? Más fibrosis. Otra vez. Y así los tejidos que tengan inflamación crónica con intentos de reparación fallida van a tener más y más fibrosis. Se van a engrosar, se van a endurecer por el colágeno. Y esto va a causar pues mayor deterioro del tejido, deterioro funcional. Imaginen los pulmones, por ejemplo. Nuestros pulmones tienen una función importante. ¿Cuál es? Eso se llama respiración. Los pulmones son elásticos, son flexibles. Expandiendo la caja torácica, se baja el diafragma, los pulmones se expanden, ¿no? Y entra aire. Va a haber intercambio gaseoso. Pero ¿qué pasa si los pulmones tienen inflamación crónica? Una neumonía crónica, una neumonitis crónica. Pues el pulmón se va a ir dañando. Y por los intentos de reparación va a haber más y más fibrosis. Claro, ya no se va a poder expandir, se va a volver rígido. Pulmones rígidos. Tabiques alveolares gruesos por la fibrosis, engrosados. El paciente va a tener insuficiencia respiratoria. Sus pulmones están pues tan duros que ya no permiten una buena expansión. Deterioro funcional. La respiración se altera. Va a haber disnea. Va a haber alteración. Toda la función respiratoria baja. Y es así con todos los tejidos. Si en la piel existen varias heridas y la piel no se cura, se sigue dañando, la piel se va a engrosar con fibrosis. Y eso en cualquier órgano, riñones, corazón, pericardio, en cualquier lugar donde la inflamación persista, siempre va a haber fibrosis. Bien, ahora pasamos de la inflamación crónica, los intentos, a la angiogenia. La angiogenia, ¿no?, es una parte del tejido de granulación reparatorio, es la neovascularización. Neo significa nuevo. Entonces hay una nueva formación de vasos. Vascularización. Estos nuevos vasos van a formarse de aquellos preexistentes. No se forman de la nada. Tiene que haber un vaso sanguíneo previo. Puede ser una arteriola, puede ser un capilar sanguíneo o una vénula. Entonces, de aquellos vasos preexistentes, el endotelio y los pericitos se reactivan. El endotelio vascular es el epitelio, ¿no?, del recubrimiento de los vasos. Y los pericitos son células conjuntivas que están rodeando a los vasos sanguíneos, capilares y vénulas postcapilares. Sirven de protección los pericitos. También tienen contracción, tienen citoesqueleto con miocina. Si hay daño en un tejido, daño tisular, este tejido dañado, que tenga tal vez necrosis inclusive, se tiene que reparar. Y para reparar tiene que haber o regeneración o cicatrización. Aumento de células o aumento de fibroblastos que formen colágeno. En los dos casos tiene que haber mitosis, ¿no?, fibroblastos o células. Ahora, para que exista una buena reparación hace falta dos cosas:
oxígeno y nutrientes para las nuevas células. Y esos dos se van a obtener de la sangre oxigenada. Por eso es que necesitamos buscar que se forme un nuevo vaso sanguíneo que lleve oxígeno y nutrientes al tejido dañado. Es como formar una carretera que lleve los suministros al tejido. El macrófago M2 se va a encargar de la reparación, formando factores angiogénicos. El principal factor angiogénico, ¿cuál es? ¿Cuál es? Factor angiogénico, factor que va a producir angiogénesis. ¿Cuál es? ¿Cuál es allá atrás? Factor angiogénico, factor de crecimiento. Correcto. El factor de crecimiento del endotelio vascular. Porque a eso va dirigido, al endotelio de vasos. Endotelio vascular. Acostúmbrense a escribir siglas, ¿no? Beck. Beck. Perdón. Ese es el principal. ¿Qué va a hacer? Hacer que este endotelio vascular tenga mitosis. Así se va a formar una pequeña yema vascular, como un pequeño brote de una planta, ¿no? Como una pequeña ramita, y van a tener mitosis. Va a haber proliferación mitótica del endotelio, va a haber migración del endotelio hacia el sitio donde se están formando estos factores de crecimiento. A ese lugar crece. ¿Bien? Hay otro también, el factor de crecimiento derivado de plaquetas. Es menor su acción. Su acción principalmente va al pericito. El pericito va a tener mitosis, pero lo más importante es que se diferencia, se convierte en otras células. Los pericitos, aquí lo voy a poner, se pueden convertir en endotelio, células endoteliales, o también se puede convertir en células de músculo liso. Se diferencia en eso. Bueno, pues entonces se va a formar nuevas células endoteliales que aumenten y se forma el brote vascular. Ahora, estos vasos sanguíneos son inmaduros todavía, recién formados. Y como son inmaduros, siempre presentan pequeños espacios endoteliales, pequeñas brechas de endotelio. Por esas brechas, estas hendiduras, se escapa agua, se escapa también proteínas desde el plasma sanguíneo. Proteínas más agua, ¿qué forma? Exacto, exudado. Entonces, cuando hay tejido de granulación, cuando hay angiogénesis, siempre hay edema por exudado, debido a la angiogénesis. Por esos vasos inmaduros que tienen hendiduras endoteliales. Les dije, esto produce un escozor. ¿No? El tejido se está reparando, pues hay escozor ahí mismo. Hasta que los vasos sanguíneos completen la maduración y se cierren por completo el endotelio, cierren los espacios. Ahí ya no va a haber exudado. Ahora han llegado al tejido de reparación. Van a traer oxígeno y nutrientes. Así el fibroblasto, que estaba en fase G0 y es reactivado por el factor de crecimiento fibroblástico, reactiva la mitosis, ciclo celular. Y ahora va a haber una hiperplasia de fibroblastos. Y todos estos fibroblastos nuevos reciben el oxígeno para su metabolismo. Los nutrientes, especialmente aminoácidos, necesitan para formar colágeno. El primer colágeno que se forma, el primer colágeno reparatorio, va a ser colágeno tipo 3. El colágeno reticular, fibra reticular. Les dije que es corto, ¿no? Y entrelazado, así superpuesto. Por eso se llama reticular, porque forma retículos. Este colágeno 3 pues, va a producir un sostén más fijo, estable del tejido.
Bueno, la cicatrización ha sido efectiva. Fibrosis, proliferación fibroblástica, angiogénesis. Tejido reparatorio. Ahora después de unos 2 meses viene la remodelación. O sea, es como hacer la obra fina. Cuando hacen una construcción, los albañiles ponen la obra gruesa, ¿verdad? Sí. Pero ya después hacen la obra fina, con más detalle. Aquí los macrófagos siguen trabajando. El macrófago empieza a producir metaloproteinasas. Metal o proteinasas. Al terminar con asa, son enzimas. Son proteínas enzimáticas derivadas de metales. Porque estas enzimas necesitan un metal para poder activarse. Necesitan un metal llamado zinc. Entonces, gracias al zinc que viene de los nutrientes, ¿no?, de la alimentación que nosotros comemos, estos metaloproteinasas van a remodelar el colágeno. Van a destruir el colágeno 3, lo van eliminando de a poquito, y pues permiten que los fibroblastos produzcan colágeno tipo 1. El colágeno 1 es lineal, ¿no? Se lo puede ver así, de forma ondulada, gruesa, y es un colágeno grande y muy resistente. Ahora sí, con colágeno 1 la cicatriz queda estable, dura, fija. Esto ya no se va a abrir, nada. Y además la cicatriz queda más blanca. La angiogénesis desaparece a los 2 meses por apoptosis. Los fibroblastos mueren por apoptosis. ¿Qué va a quedar en el tejido? Puro colágeno. Colágeno tipo 1. Por eso las cicatrices finalmente se vuelven pálidas. Ya no hay sangre y solamente el colágeno tipo 1. Ahora, las cicatrices, por último, en su remodelación, van a tener lo que se llama retracción. Retracción de la cicatriz. Van a notar ustedes en sus heridas, alguna cicatriz que hayan tenido hace tiempo. Aparte del cambio de color que tiene pues, una cicatriz, también cambia su diámetro, su tamaño. Y eso ocurre por acción de unas células llamadas miofibroblastos. Al decir mio, es porque tiene acción del músculo, acción contráctil. Los fibroblastos que han proliferado en la cicatriz también se pueden diferenciar, o sea, fibroblastos normales, productores de colágeno, se pueden convertir en miofibroblastos, que son más grandes. No solamente el tamaño, también van a cambiar su citoesqueleto. Van a presentar filamentos contráctiles, actina y miosina, como músculo. Ahora, lo que hacen los miofibroblastos es formar un glucocáliz adherente. O sea, van formando glucoproteínas de adhesión en toda su membrana celular, como ganchos. Y estas glucoproteínas se van a enganchar a las fibras de colágeno tipo 1. Como aquí está el colágeno así ondulado y sus fibras, toda la cicatriz, primero se enganchan y luego empieza la contracción del citoesqueleto, ¿no? Actina sobre miosina se contrae y el miofibroblasto se encoge, se hace más chiquito, y al encogerse hace que esas fibras de colágeno tengan retracción. La retracción puede ser hasta máximo unos 2 a 3 milímetros, que disminuye la cicatriz. La
La retracción cicatrizal comienza más o menos a los 3 meses y termina a los 3 años, entre 2 a 3 años. Ahí ha terminado la retracción final. Después ya no se va a retraer más la cicatriz. ¿Ven? Entonces ahí tenemos la curación, la reparación por fibrosis, de la inflamación crónica. Ahora pasamos a curación de primera y segunda intención. Esto voy a borrar. Cicatrización. ¿Qué célula es la que produce la separación? ¿Qué célula es la que produce toda la separación? Está dirigiendo, hipervisando el prófago. ¿N1 o N2? N2. El M1 es inflamatorio. El M2 si se saben esos tips, la base, lo demás es una explicación lógica. Y saben que el macrófago M2, ahí está, ¿no? Es el que dirige la reparación, pues ya lo saben cómo lo hace, formando factores de crecimiento. Incluso la remodelación nace del macrófago M2, las metaloproteínas. Pregunta: ¿qué metaloproteinasa degrada el colágeno? ¿Cuál será la enzima pues, que degrada el colágeno? Está muy fácil la pregunta, la respuesta. ¿Cuál será? ¿Cuál será esa enzima? Esa metaloproteinasa que degrada colágeno. Pues colagenasa. Colagenasa, degradando colágeno. ¿Qué colágeno se degrada? ¿El 1 o el 3? El 3. Fibra reticular. Hay cremas, esto ya va aparte del tema, hay cremas cicatrizantes. Son las más vendidas, ¿no? Las únicas que son efectivas como crema cicatrizante son aquellas que presenten óxido de zinc. ¿Por qué? Porque van a estimular a las metaloproteinasas y van a estimular la colagenasa, ¿no? Para existe una buena remodelación. La cicatriz no va a desaparecer al 100%, pero sí se puede reducir, ¿no? Con esa nueva remodelación inducida. Hay cremas con colágeno también, ¿no? Esas no sirven de nada, porque el colágeno no se puede absorber por piel, jamás, es muy grande. Lo único que se absorbe, el colágeno únicamente se puede absorber por el intestino y fragmentado en aminoácidos. Se ponen cremitas con colágeno, al momento que se lave la cara, se va el colágeno a la cañería. Vamos con curación. La curación de las heridas, les dije, es por regeneración y cicatrización, juntas o separadas, ¿no? Hay una curación por primera intención y hay otra diferente por segunda intención. La diferencia es el tipo de herida. Supongamos la piel, ¿no? Para que sea muy sencillo. La piel es un órgano. Está formado de tejidos. Tejido epitelial, formando la epidermis, y tejido conjuntivo, formando la dermis.
Recuerden que la dermis es vascular, ¿no? Ahí se presentan vasos sanguíneos, capilares y tejido conjuntivo. Recordemos que hay una dermis superficial o llamada papilar, que es laxa, y una dermis profunda o reticular, que es densa. Y la epidermis se constituye por epitelio plano estratificado queratinizado. Aquí están células basales, ¿no? Estrato basal. Después viene el estrato. ¿Cómo que córneo? No pues, jóvenes. ¿Cuál es el segundo estrato de la piel? Tenemos basal. Después, histología, estoy preguntando, segundo semestre. Espinoso. Aquí hay desmosomas. Parece espinas. Tercer estrato. Ah, bien, granuloso. Porque aquí empiezan a haber ya gránulos de queratohialina. Se ve más oscuro. Después de granuloso. La piel gruesa viene escamoso. lúcido. Aquí ya se presenta eleidina, el precursor de la queratina. Último estrato. El último estrato de la piel, el epidermis, córneo, porque aquí las células ya mueren. Córneo significa muerto. Y pues las células se van a esfacelar, o sea, se van a desprender, y aquí hay queratina, porque revientan y sueltan su queratina del citoesqueleto, queratinizado. Hay una herida. Ahora, la característica de la primera intención es que las heridas son limpias, o sea, no hay contaminación, ¿sí? Cero patógenos, sin infección. Ejemplo de heridas limpias: Un corte. un corte, una incisión. Y esto siempre va a ser de tipo quirúrgico. En cirugía, ustedes ya han pasado IPS, ¿verdad que hay asepsia y antisepsia? Sí. Desinfección. ¿No? Puedes desinfectar con alcohol, con yodopovidona. Y cuando ya hay desinfección, esa zona queda limpia. Y hacen la incisión con un instrumento quirúrgico, con bisturí, la hoja de bisturí. Y hacen un corte así, lineal. ¿No? La herida es limpia, es lineal. Bueno, después de hacer, ¿no?, la cirugía, ¿qué viene? La aproximación de la herida mediante puntos, sutura. Entonces, miren, los bordes de una herida van a ser bordes lineales, bien regulares. Va a haber cero infección. Y una vez que los bordes se aproximen, o sea, otra vez quedan ahí juntitos, mediante puntos de sutura. Aquí veo, punto de sutura. No se abre. Se va a poner un apósito o una gasita estéril. Y listo. Va a haber cicatrización, ¿verdad? Por primera intención. Porque como no hay infección, la respuesta inflamatoria del tejido que ha sido cortado va a ser una inflamación aguda, simplemente, y muy leve. Ha habido poco corte, o sea, poco daño tisular, y no hay patógenos, no hay infección. Va a haber una reparación con tejido de granulación, va a haber una leve angiogénesis, colágeno que se forma en la dermis y regeneración de muy pocas células epiteliales por mitosis. ¿No? Las heridas son bien simples. En unas 2 semanas, 14 días, ya hay una cicatrización completa. ¿No? Se refiere a puntos. En cambio, las heridas por segunda intención, la curación de segunda intención, son las más comunes porque ocurren por lesión contaminada. Va a ser una herida expuesta,
una herida sucia, que tenga pues mucha pérdida, ¿no? Una mayor pérdida de tejido. Y esta va a ser la puerta de entrada para los patógenos. Va a haber infección, sí o sí. Ahora, si existe infección, la respuesta inflamatoria va a ser mayor también. Hay patógenos, ¿verdad? Va a haber más fagocitosis, complemento de por medio, va a haber inflamación aguda, puede haber hasta pus, peor. ¿No? Entonces hay que hacer limpieza, quitar todo el tejido necrótico, hay que drenar la pus y recién va a haber una curación efectiva. Porque si se mantiene la infección, recuerden que la reparación puede fracasar, ¿no? Entonces tiene que haber un retiro de todo el material eliminado para que haya una buena cicatrización. Aquí la angiogénesis va a ser mayor, mucho mayor que la primera intención. Va a haber también más cantidad de fibroblastos y más fibrosis, porque como se ha dañado mucho tejido, todo esto debe ser rellenado por fibras colágenas. Ahora también la epidermis ha perdido. Como se ha perdido una gran extensión de epidermis, el colágeno reemplaza esto en la superficie, no en la piel. Esto va a dejar una cicatriz grande, colagenosa. Y pues, la reparación no va a durar 14 días, que es lo mínimo perfecto. Puede durar más de 28 días, incluso más, meses. Depende si la herida cierra o no. Entonces, cualquier raspón, herida, contusión abierta, ¿no? Un corte contaminado, tiene que curar por segunda intención. Me acuerdo de un compañero, no sabía muy bien eso, y en emergencias, en un turno, ha venido un paciente con una herida, estaba en la pierna la herida, contaminada. Se había hecho ayer la herida y recién hay emergencias, ¿no? Y una herida profunda, era cortopunzante, aquí en el muslo. ¿Qué ha hecho mi compañero? La suturado. Qué directo. No ha hecho así, a superficial ha hecho una limpieza, ya lo ha suturado más. ¿Qué ha pasado? Ha vuelto después de una semana el mismo paciente y tenía un absceso grande. Porque miren, si aquí está la herida y ustedes lo que hacen primero es cerrar la herida, la contaminación está atrapada, está dentro. Y va a haber más necrosis de licuefacción. Y esa necrosis avanza y va a ser la herida mayor. El daño va a ser tremendo, confuso. Si ha vuelto un paciente con fiebre, no podía ni caminar ahí con su absceso grandote, ya llegaba a la fase. Toda la parte de la pierna estaba morada. Hubiera muerto ya por sepsis. Sí. Hubiera dado una gangrena en la pierna, ¿no? Húmedo. Hay que solamente mantenerla abierta. Toda herida contaminada, incluso sea de contusión, pero que sea abierta, hay que hacer limpieza. El tejido necrótico se debe retirar, porque así va a haber tejido vital, que sí va a tener reparación. Hay que limpiar igual. Hay que limpiar, debridar tejido necrótico, raspando las paredes necróticas y darle antibióticos. No se olviden antibióticos en este tipo de heridas porque hay infección. Y hay que evitar la contaminación y la extensión, ¿no? La sepsis. Hay que hacer curación y hay que dar antibiótico terapia. Hasta ahí vamos a pasar el día de hoy. Tienen clases en este momento, ya son las 12 horas. Las personas que han pedido flashcards, tengo la lista. Porque he hecho el pedido. Cuere, ¿no? Si han pagado por cuere, tranquilos. Que no han pagado y querían pagar el efectivo.